Ayer debemos terminar con el TP5, ¿sí? Hoy ya nos tocaba, bueno, continúa el trabajo práctico número 6, ¿sí? Vamos partiendo con las dos que lo tenga, las manos. ¿Verdad? Sí, aquí nos toca el TP6 de hoy. ¿No? Bien, TP6 hace, o sea, el tema general es estimación por intervalos de confianza, ¿sí? A ver, como lo dice el título, intervalos, ¿sí? O sea, nosotros lo que vamos a encontrar justamente van a ser los extremos, ¿sí? De esos intervalos, los valores extremos de ese intervalo, en los cuales se va a ver reflejado lo que el enunciado, el problema me esté pidiendo, ¿sí? Un intervalo con tanta confiabilidad, siempre se habla de confiabilidad, digamos, y lo que va a ser, digamos, pasar todo este práctico, y entonces nuestro cálculo es encontrar entre qué intervalos deberán estar los valores, ¿sí? De esos ciertos parámetros para que yo pueda decir, está bien, está dentro de mi intervalo de confianza. A su vez, los enunciados tienen distintos datos, ¿sí? Que podemos tener, digamos, de una muestra, una media, una varianza, podemos tener, ¿sí? Distintos datos. En función de eso, nosotros vamos a utilizar, ¿sí? A su vez también distintos por ahí, tipos de distribuciones o expresiones de cálculo justamente en función de esos datos, ¿sí? Bien, eso es lo que vamos a empezar a ver hoy y luego ya terminaremos la otra semana, ¿sí? Bueno, si bien se ven, el práctico está dividido básicamente en dos partes, ¿sí? Una es una muestra y fíjense más abajo dice dos muestras. Bueno, si lo vamos más adelante, es, digamos, el mismo cálculo de intervalo, pero por ahí cuando ya intervienen, justamente como dice el título, dos tipos de muestra y bueno, vamos a ver. Bien, a su vez esto también tiene, como venimos viendo ya en los últimos prácticos, una tabla de resumen, ¿sí? Que eso le llamaba, ¿sí? Que acá es esto, sería para este caso. Fíjense, es el resumen de procedimientos para el cálculo de intervalos de confianza, ¿bien? Entonces, obviamente estas tablitas también la pueden tener, o sea, el segundo parcial es en cuanto a mecánico, reglamentación es la misma, digamos, entonces tenemos, puede sacar, o sea, esa carpeta abierta y pueden tener también estas tablas de la parte de prácticas, sí, las pueden tener. Bueno, este es como un pantallazo muy rápido, ¿sí? De a ver cuál es la expresión que yo debería utilizar. También tenemos acá tipo de problemas. Justamente ahí me dice, ¿sí? ¿Qué datos tengo? Por ejemplo, acá tengo una media mu, una varianza conocida, población normal. Acá tengo a lo mejor una varianza, fíjense, varianza desconocida, ¿sí? Acá tengo mi estimación puntual. O sea que lo que quiero estoy trabajando con la media, la media, la media. Aquí trabajo con la varianza y acá trabajo con una proporción. Bueno, en función de eso, fíjense que acá yo tengo una expresión. Fíjense que hay, en este caso dice mu y mayor igual o menor igual. Justamente, como recuerdan, eso que es un intervalo, ¿sí? O sea, por ejemplo, en este caso esa media va a estar entre esos valores de intervalo. A su vez, nosotros acá, ¿qué vamos a hacer? Como les digo, vamos a hacer el cálculo, ¿sí? Eh, de esos intervalos, que es lo que consiste el ejercicio. Bueno, básicamente eso que vamos a ver hoy día. Bueno, vamos a ver entonces dónde está el práctico. Bueno, práctico 1 tiene el primer punto de buscar en las tablas, valores, bueno, en realidad es como una aplicación que por ahí estuvimos haciendo de cómo usar las tablas, es bastante intuitivo, entonces directamente lo mostramos cuando vamos haciendo el cálculo, ya les muestro cómo utilizar la tabla, un poquito más teórico que otra cosa.
Pero bueno, como les digo, no es difícil, bastante similar a lo que venimos haciendo el curso. Entonces directamente arrancamos con estimación por intervalo de confianza basado en una muestra, dice, ¿sí? En este caso, bueno, vamos a hacer el ejercicio el número 2, es el primero. Dice, se sabe que el peso de los ladrillos producidos por una determinada fábrica sigue una distribución normal con desviación estándar de 0,12 kilos. En el día de hoy se extrae una muestra aleatoria de 60 ladrillos cuyo peso promedio es de 4,07 kilos. ¿Sí? Entonces me está dando, ¿qué dato? Una desviación estándar y me está dando que es el peso promedio. ¿Qué sería eso? El mu. Sí, el mu, o bien llamado a ver, o sea, una X raya, puede ser. En este caso, porque está hablando de una muestra, sería mi X raya 4,07. Y bueno, y tenemos una serie de preguntas, ¿sí? Fíjense que la primera es calcular el intervalo de confianza del 99% para el peso medio de los ladrillos producidos. Y bueno, pues tenemos una serie de preguntas que llaman. Bueno, vamos entonces a la resolución. Bueno, este no es. No, tampoco. Este sería. Bueno, ahí está el ejercicio. Es un poquito más grande. Bien, lo primero que me pide entonces, calcular el intervalo de confianza del 99% para el peso medio de los ladrillos producidos hoy. Bien, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo empezamos? Como venimos haciendo, siempre defino mi variable, ¿sí? En este caso la variable X hace referencia al peso de un ladrillo producido por una determinada fábrica, ¿sí? Los datos que tengo, o bien como digo, tengo que definir mi tipo de distribución. Bueno, el ejercicio me está diciendo que es una distribución tipo normal, ¿sí? Entonces, en este caso la variable X se aproxima a una distribución tipo normal, donde mu, como les digo, es desconocida. En realidad era mu poblacional, es desconocida. ¿Qué es lo que yo conozco? Mi varianza, que dice que es de 0,12, habla luego de una muestra de 60 ladrillos y donde de esa muestra yo los peso, digamos, y obtengo un peso promedio, o bien esa X raya que voy a saber, que es de 4,07. Bien, bueno, entonces, bueno, ya me pongo la tabla. Yo con esos datos, bueno, yo me puedo fijar acá, ¿sí? Bueno, obviamente, es la primera por ahí. ¿Qué dice? Media mu, varianza sigma cuadrado conocida, población normal. También puede usarse si la población no es normal y la muestra es grande, n mayor o igual que 3. ¿Sí? Bueno, en este caso, ¿sí? ¿Qué voy a tener yo? Yo puedo hacer uso de acá, bueno, como dice acá el teorema del límite central, porque mi muestra dice que es mayor de que 30, que dijimos que es 60, ¿sí? Entonces, en ese caso, podría utilizar yo esta expresión, ¿sí? Porque tengo mi sigma conocido y bueno, y utilizando el teorema puedo decir, bueno, como es mayor que 30, puedo también utilizar entonces este tipo de distribución. Bien, ¿qué tenemos? Como les digo, lo primero que calcular es ese intervalo de confianza del 99%. ¿Cómo hago yo? O sea, primero lo hacemos el cálculo, después ya una vez que es en práctica, ya ni hace falta saber el cálculo. Ese intervalo de confianza me está diciendo a mí, ¿sí? En función de esta expresión que tengo aquí yo bajito, marco, que dice 1 menos alfa por 100 es igual a ese 99%.
¿sí? Tengo una expresión, bueno, parte de la teoría, digamos, del nivel de nivel de confiabilidad, que me dice que 1 menos alfa por 100 es igual a ese 99% que me dice que es el problema que yo quiero, o sea, quiero obtener esa confiabilidad. Yo de esa expresión despejo alfa. O sea, de acá despejo alfa. Bueno, vemos que un pasaje de término, despejo alfa. Entonces me da que alfa es igual al 0,01 o es igual a 0,01. ¿Sí? Bien. A mí la que me hace falta saber entonces es alfa sobre 2, en realidad. No es valor de alfa, sino alfa sobre 2. Alfa sobre 2 será por lo tanto igual a 0,05. ¿Sí? Alfa 2, 0,005. Y con ese valor de alfa, yo voy a buscar mi valor de z, que será z para 0,05. Bien, ¿de dónde se busca ese valor? Se busca de una tablita nueva, bueno, que está, fíjense ahí en, el, en la parte de toda de esta subida de los datos, la parte teórica de este tipo de distribución, ¿sí? Ya de la actividad 6, que es una tablita de datos o de Z resumida que le llamáis, que sería básicamente esta que está acá, a ver, me pongo acá. Y ahí está, algo similar a esto. Creo que, bueno, es que es similar a esta. ¿Ve? Que como le digo, está ahí en la teoría. Entonces la pueden bajar, descargan. También es una tablita más. Y como le digo, se llama tabla de Z resumida. ¿Sí? Fíjense que, bueno, en la Z acá como que ya va haciendo directamente si el 1 menos alfa es tanto, cuánto vale alfa, alfa sobre 2, y directamente cuánto va a ser ese valor de Z alfa sobre 2. Una tabla, como le digo, de Z resumidas que se llama. ¿Sí? Bueno, entonces yo en esa tablita me voy a fijar, ¿sí? Recuerden que cuánto estaba buscando. Estaba buscando ahora para un Z, dice que tiene 0,005. Tiene 2 ceros detrás de la coma. Entonces yo tengo Z alfa sobre 2, o sea, el alfa sobre 2 dice que es 0,005. Fíjense que es este, el anteúltimo, digamos. 0,05. ¿Cuánto es ese valor de Z para ese alfa? Para ese alfa sobre 2. Dice que vale 2,576. O sea, ya están tabulados todos esos alfas. Bien, entonces el Z ese que voy a utilizar yo vale, dice, 2,576. Bien, ahora vamos a mi expresión. Dice que para calcular yo ese intervalo voy a usar X raya menos Z alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n. Este lado, fíjense que se resta, restamos acá esta parte del Z, y del lado derecho se suma ese Z. O sea, son los mismos valores, digamos, precisamente. Siendo que de un lado se resta, del otro lado se suma. Bueno, X raya tenemos cuánto era 4,07, Z alfa sobre 2 dijimos que es 2,576, mi sigma, en este caso, es 0,12, raíz de n es la muestra, 60. Bien, entonces de este lado lo restamos. Y de este lado son los mismos datos, únicamente que los sumamos. ¿Sí? Bueno, yo hago ese cálculo ahí, ese medio, esta suma, y me da que la media queda entre 4,03 y 4,10. ¿Sí? Ese es mi intervalo. ¿Qué significa? Que yo tendré ahí una confianza del 99%, con una confianza del 99%, que la medida del peso de los ladrillos va a estar entre estos valores. ¿Sí? Eso es lo que yo concluiría, ¿no? ¿Bien? Bueno, ¿qué más? Bueno, a ver, para el parcial, ya lo vamos haciendo, porque si no, eh, bueno. Como les digo, nosotros siempre sumamos todo, bueno, no todo, pero sumamos las partes más importantes en ejercicio, entonces por eso les digo siempre lo hagamos completo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes ya encuentran un alfa, ya tiene un puntaje.
la expresión de cálculo también, o sea, está utilizando la expresión completa. Y luego, finalmente, cuánto vale el intervalo, o sea, que los extremos estos sean correctos, también tiene su propio puntaje. Pues en ese caso, bajo esos 3 ítems, dan el puntaje total para ese ejercicio. Digamos que este era todo el ejercicio, por decirlo. ¿Sí? Por eso les digo yo, siempre tenemos que ir tonta. Fíjense que si usted, por ejemplo, no escribe nada de esto y solo escribe, no sé, el intervalo de valores al final, ¿y qué voy a poner? Y bueno, y mejor está mal, directamente, cero. O sea, 0 puntos. ¿Sí? Por eso les digo, entonces capaz que ustedes el alfa lo entenderán. Entonces pusieron, hicieron estos, alfa vale, zeta alfa vale tanto, listo, ya tiene un punto. Luego pusieron la expresión. Listo, eso también es otro puntito, porque también es correcto, reconoce cuál es la expresión correcta para el cálculo. Y bueno, pero capaz que al final del intervalo, no sé, pusieron algo mal en la calculadora, no han puesto un paréntesis, bueno, la calculadora les hizo otro, les tomó otro valor, y capaz que acá les salió mal. ¿Sí? Pero bueno, como lo anterior le habían hecho bien, sumaron un puntito de acá. Entonces, mejor de tener, mejor esto valía 20 puntos, bueno, sumo 15, por decir algo así. Sí, por eso yo les digo siempre, hagan completo. En este caso del TP6 sería, todo esto sería que esté completo el ejercicio. ¿Sí? La expresión de la fórmula, cálculo del alfa, obviamente el cálculo de acá de los extremos del intervalo. ¿Sí? Por incluso acá, capaz que, como les digo, acá escriben completa cuál es el cálculo del intervalo, y cuando hacen el cálculo final, les da que no tienen, no sé, por eso les digo, a lo mejor gusta apretar mal una tecla. Bueno, seguimos. Entonces, ese es el punto A. Y el cálculo de la expresión. Fíjense que pide, vamos al B. Dice, sin realizar los cálculos, determinar si un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional tendría mayor, menor o la misma longitud que el calculado en el apartado A. Eh, y sí, ya sí, me falta, no sé por qué está corrido. Dice, ¿qué tenemos acá? No sé, si disminuye el intervalo de confianza al 95%, entonces va a aumentar va a aumentar el alfa, dice. Por lo tanto, va a disminuir la amplitud, longitud del intervalo. ¿Sí? Van a ser un poquito más de por ahí de como preguntas teóricas, ¿sí? Por eso dice sin hacer el cálculo, ¿sí? Como que uno a lo mejor intuitivamente lo hace, digamos, porque si no es como que no queda, no les queda claro, digamos, pero bueno. Como le digo, es como más teórico, ¿sí? Entonces, mi pregunta acá es, ¿qué pasa? O sea, acá yo calculé para el 99%. ¿Qué pasa si yo lo calculo para un intervalo de confianza del 95%? ¿Sí? El 95% dice va a aumentar cuánto vale ese alfa. Y ya no va a ser de 0,01. Ya va a pasar a ser de cuánto, de 0,05 ese alfa. ¿Sí? Por eso ahí dice 0,05. Va a aumentar. Si aumenta el alfa, va a disminuir la amplitud, longitud del intervalo. ¿Sí? O sea que este intervalo, esa longitud dice que se va a hacer más chica. ¿Sí? Va a disminuir aquí. Eso es lo que me está diciendo en el B. El C. Se decide que mañana se tomará una muestra aleatoria de 20 ladrillos. Sin realizar los cálculos, determinar si un intervalo de confianza del 99% para el peso medio de los ladrillos producidos mañana tendrá mayor, eh, menor o la misma longitud que el calculado en el apartado. Bueno, en ese caso, el intervalo de confianza es el mismo que calculamos recién, es 99%, pero me dice que ahora la muestra es más chica, ¿sí? Ya no es de 60, sino que es 20. Bien.
Rápidamente vemos acá en el intervalo que este valor es raíz 60, está como dividiendo. ¿Qué pasa si es raíz de 20? El valor va a ser mayor, ¿sí? Fíjense que acá es raíz de 20, este valor va a ser más grande. Si va a ser más grande, va a ser que esto se haga más chico. ¿Sí? ¿Sí? Cálculo, nada más. ¿Qué pasa ahí? Bueno, haciendo ese análisis así, como rápido, ¿sí? Uno que concluye. Con n igual a 20 ladrillos y un intervalo de confianza del 99%, si disminuye n, entonces aumentará la amplitud, longitud del intervalo. Entonces, si este n disminuye, dice, entonces como dice, pasa de 60, pasa a 20, este intervalo va a aumentar. O sea, ya no será acá. Aumenta, tal que se refiere. Aumenta en su longitud. O sea, tal vez pase ahora de 3,98 a 4,15, por decirlo algo. Aumenta, digamos, ese intervalo. A eso se refiere. Luego la D dice, se sabe que la desviación estándar poblacional para la producción de hoy es de 0,15. Ay, ¿cómo pusimos 0,2 nosotros? Bueno, no. No, pero bueno. Se sabe que la desviación estándar poblacional para la producción de hoy es de 0,15 kilos. Si realiza los cálculos, determina si el intervalo de confianza del 99% para el peso medio de los ladrillos producidos hoy tendrá mayor o menor la misma longitud que el calculado en el apartado A. ¿Sí? Bien, entonces ahora me está diciendo qué pasa si sigma, fíjense que acá es 0,12, ahora pasa a ser 0,15. ¿Sí? O sea, se aumenta ese valor. ¿Qué pasa? Bueno, podemos hacer un análisis de cálculo ahí, ¿qué pasa si este número aumenta? Y nos da que para una desviación, digamos, de 0,15 y un intervalo de confianza del 99%, si aumenta sigma, entonces también aumentará la amplitud y longitud del intervalo. ¿Sí? O sea, si yo aumento sigma, como les digo, también este intervalo va a ser mayor. Eso es lo que, como les digo, ¿qué significa que aumente? Que este valor vaya un poco menos, o sea, va de 3,90, 3,80, y este también, este el otro lado va a aumentar, o sea, pasar a ser, como le digo, a lo mejor 4,15, 4,20. Bien. Y el último dice, determinar el tamaño muestral necesario para calcular el intervalo de confianza del 90% para el peso medio poblacional de ladrillo con error máximo de estimación igual a 0,01 kilos. Okay. ¿Qué hacemos entonces? Sí. Bueno, este tipo de pregunta, sí, es bastante común también que vaya incluso el parcial. Después lo vamos a ver. Ahí. Me habla de un error. Sí, fíjense que en la última frase dice que yo quiero saber con un error máximo de estimación igual a 0,01 kilos. Bien, ¿en qué está basado ese error? Ahí fíjense acá. O sea, si yo resto mi media poblacional con mi X raya o mi media muestral, ese error dice debe ser de 0,01. ¿Sí? Bien. Y me dice que tiene que usar un intervalo de confianza del 90%. Bien. ¿Cómo calculo yo de vuelta? O sea, ese intervalo de confianza del 90% lo calculo como hicimos en la primera línea. Ven, fíjate que está acá, bueno, me da que yo tengo un alfa de 0,1. ¿Sí? Pero a mí lo que me hace falta es el alfa sobre 2, que va a valer 0,05.
Y bueno, entonces voy de vuelta a esa tablita que les mostré. Entonces, un alfa para 0,05, ¿cuánto vale z? Z va a valer 1,645. Bien, lo que tenemos acá. Bien, en función de esos valores, yo voy a calcular cuánto va a valer entonces, debería tener la muestra para obtener ese error con ese intervalo de confianza. Entonces mi muestra n, que es mi incógnita, va a ser igual a ¿qué? 0,12, que era mi sigma, sigma por z de 0,05 dividido el error. Sí, o sea, sigma por z alfa sobre 2 dividido el error. Todo eso elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto vale eso? Si hago ese cálculo, me da que n igual a 389,67. Bueno, aproxima 390. ¿Sí? O sea, yo debería tener una muestra de 390 ladrillos para que yo pueda tener que un error de 0,01 kilos a un nivel de confianza de 90%. ¿Sí? Bien. Fíjense que en este caso es bastante, bueno, es cortito el cálculo, si no, no tiene muchas vueltas. Entonces, necesito, o sea, que es lo que me va a dar siempre, digamos, tal vez en esos puntos que pueda tener un ejercicio de este tipo, es cuánto vale el error y cuánto es el nivel de confianza. ¿Sí? En función de esos datos, yo ya voy a poder despejar n, mi muestra, y bueno, como les digo acá, reemplazo, calculo y obtengo ese valor de muestra. Bien, bueno, ¿se entendió? Sí. Bueno, eh, no es por ahí el cálculo, sí, bueno, quisiera ver el punto, es el cálculo. Bueno, hasta que yo te escuché unas preguntitas y como le digo que era un poquito más teórica más que otra cosa, pero no tanto ni teoría, digamos, poquito de análisis de la expresión nada más. ¿Qué pasa si voy modificando alguno de los valores? Seguimos. Eh, bueno, ahí tienen otro ejercicio, creo que para ustedes el 4, si no me equivoco. Bien, este con un ladrillo, el 4. Dice, los siguientes números representan el tiempo en minutos que tardaron 15 operarios en familiarizarse con el manejo de una nueva máquina adquirida por la empresa. ¿Sí? O sea, esos numeritos que hemos ahí dice es el tiempo, básicamente, que un operario aprende a usar una máquina. ¿Sí? Son 15 datos. Mira, este sumado con los datos se distribuyen normalmente. Determine e interprete un intervalo del 95% de confianza para el verdadero tiempo promedio. Bueno, ¿qué datos tengo acá? Si vamos acá a la tablita de resumen, fíjense, ya no tengo yo el sigma. Si no me está dando el sigma, ¿qué me está dando? Me está dando los datos de una muestra. Entonces, ya como vamos, si vamos a la segunda fila, ya mi media mu, una distribución normal, como digo, no tengo.
Y digamos, también dice que la varianza sigma también es desconocida, ¿sí? Que es el caso que tenemos ahora, porque no me da sigma, sino que me está dando que la muestra, y con esa muestra, en todo caso, ¿qué voy a poder calcular yo? Mi X raya por ahí mi desviación o mi varianza, pero mi varianza muestral, ¿sí? O sea que S, ¿sí? Porque yo la voy a obtener en función de esos datos de la muestra. Y bueno, ahí dice la expresión que voy a tener que utilizar ahora. Bueno, fíjense, n es igual a 15, por lo tanto, dijimos, los grados de libertad sería igual a 14, recuerden que era, por lo general, capaz que otra distribución va a ver que es distinto, el grado de libertad es igual a n-1. Bien, en este caso, no es igual a n-1, entonces 14. Y bueno, en función de esos 15 datos, yo voy a obtener mi X raya, que en este caso es igual a 3,78, y también puedo calcular de acá mi desviación estándar, en este caso sería muestral, ¿sí? Por eso está con S, porque yo la calculo en función de esos datos que tengo ahí. En este caso, bueno, al calcular eso me da que es 0,9709. Bien, entonces me dice determine e interprete un intervalo del 95% de confianza para el tiempo. Bien, de vuelta. Tengo mi intervalo de confianza el 95%, como lo calculamos, decimos que 1 menos alfa será igual a 0,95. Entonces yo despejo de acá alfa, ¿sí? Entonces alfa es igual a 0,05. Alfa sobre 2 será 0,025. ¿Sí? Bien. Bueno, acá me dice que tengo una distribución tipo normal, que es lo que hizo el ejercicio. En este caso, sigma cuadrada desconocida y n menor o igual que 3. Bien, con esos datos, entonces yo voy a utilizar otra expresión, ¿sí? Para el cálculo de ese intervalo. Fíjense que acá tenemos ahora, en vez de sigma, tenemos S, que ya calculamos. Y fíjense que ya no es Z alfa sobre 2. ¿Qué tenemos acá ahora? T de alfa sobre 2 y nu grados de libertad. Entonces, acá me está hablando de otro tipo de distribución, justamente se llama distribución T, y que tiene, bueno, obviamente su propia tabla, sus propios valores. Entonces vamos a buscar ahora, si nos vamos a fijar aquí. Fíjense, ¿cuánto es alfa sobre 2? 0,025. ¿Cuánto grados de libertad? 14. Bueno, entonces vamos a ir a la tablita, que también está en todo este resumen de tablas que tienen para la teoría. Ahí está. Fíjense, sería esta tablita, ¿sí? Tablita, valores críticos de la distribución T. Acá tenemos los valores de alfa y a la izquierda de nu, los grados de libertad. Entonces dijimos 14 grados de libertad, o sea, acá donde dice 14, y era 0,025. Y, bueno, justo la primera, fíjense la primera columnita, acá 0,025 y voy hasta donde dice 14 grados de libertad. ¿Qué valor me da? Está ahí. Sí, 2,145. Y entonces, fíjense acá cuánto está. Cuando ya reemplazo los valores, escribo el valor exacto. 2,145. X raya es la que ya calculé, S también lo calculé, raíz de n será raíz de 15. Bien, calculo esos intervalos, en este caso me da que esa media va a estar para un intervalo de confianza del 95% entre 3,2489 y 4,3243. ¿Sí? No está nada más. Estamos. Entonces, ese es el cálculo ahora para el primer punto, como les digo, tengo otros datos, por lo tanto, eso implica que tengo que utilizar otra expresión, otra fórmula, digamos, para poder calcular el intervalo.
Bien, acá me dice, en el punto B, el instructor considera que el tiempo medio requerido por todos los trabajadores de la empresa para familiarizarse con el manejo de la nueva máquina es mayor que 5 minutos. ¿Sí? ¿Qué se puede decir de acuerdo con el intervalo hallado? ¿Sí? O sea, el intervalo que yo encontré sería el tiempo medio que le lleva a una persona aprender a utilizar una determinada máquina. ¿Sí? Control de confianza, el del 95%. Bueno, pero a mí viene un instructor y me dice que él, según sus cálculos, ¿sí? Que en realidad le va a llevar a cada una de las personas más de 5 minutos conocer cómo utilizar esa máquina. Bien, ¿qué, en función de ese resultado que tengo en el intervalo? ¿Qué dicen? ¿Es correcto lo que dice el instructor o no? ¿O no sería así algo? A ver, ¿sí o no? ¿Qué dicen? A ver. El instructor dice que le hace falta en realidad 5 minutos para hacer el para aprender la máquina. Pero ya encontré que el intervalo es ese. Entonces, ¿está en lo cierto el instructor o no? ¿Qué dice? A ver, chicos, no, no sé si alguien escribe en el chat. Bueno, sí. No, nadie escribe en el chat tampoco. A ver, vamos a ver. ¿Sí o no, digamos? Te dice sí o no. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Está en lo cierto el instructor o no? Ujú. Analizando el intervalo de confianza y nuestro intervalo que ya obtenimos, no digamos, o sea, está entre 3 y 4, no 5 no entra ahí. Si estamos Claro. juntos. Sí, en realidad no es que no entres, bueno, sí puede ser que no entres 5, pero no estás tan errada. ¿Qué significa? Significa que lo que yo encontré, yo voy a decir que, bueno, que en función de los cálculos que tengo, una persona debería aprender a usar la máquina entre 3,24 minutos y 4,32. Ese tiempo le llevaría a aprender a usar la máquina. El instructor dice que le lleva 5 minutos en realidad. Entonces, que estaría eh, equivocado porque le estaría diciendo un tiempo mayor del que yo encontré. Dice, no, mira, no es 5 minutos. Capaz que alguien en 3 minutos ya lo aprende a usar. ¿Qué? Eso digo. O sea, en este caso, lo que él afirma en el punto B sería erróneo. ¿Sí? Eso sería la conclusión. Bien. Bueno, entonces, sí, eso es lo que, entonces les digo por ahí, lo importante es entender que estamos calculando, ¿sí? Y no, no es que solo calcular, sino saber por qué calculé eso o bien qué me está diciendo ese cálculo que yo realicé. Bueno, seguimos. Seguimos con otro tipo de probabilidad, no, otro ejercicio entonces. Vamos a ver. Sí, sí.
¿Qué más sigue? No, esto no. Tenemos el práctico. Bueno, los hicimos recién. Ahora con otro tipo de distribución. Propio adaptarse con el conflicto. Veamos. Ahí está. Otros fertilizantes. Entonces, acá. Bien, vamos a hacer la longitud de las barras. Ese para ustedes es el ejercicio. Es ahí. 6, ¿no? Ahí está el 6. Dice la longitud de las barras producidas, ese ejercicio. Bueno, sí. Uno más grande. Bueno, bien, me dice. La longitud de las barras producidas por una cadena de producción es una variable aleatoria con distribución normal y desviación estándar 1,8 milímetros. Se extrae una muestra de 9 observaciones y se obtiene el siguiente intervalo de confianza, al nivel del 99%, para la longitud media poblacional, dice, y bueno, ahí me dan los valores de ese intervalo. El director cree que el intervalo es demasiado amplio y exige uno con el mismo nivel de confianza, ¿eh? Pero cuya longitud no sea superior a 1 milímetro. ¿Cuántas observaciones debe tener la muestra para construir dicho intervalo? Bien. En función de los datos que tengo, ¿sí? Tengo la desviación estándar, o sea, tengo mi sigma, que me está diciendo que es 1,8. El intervalo de confianza, que es del 99%. Y bueno, entonces yo podría utilizar, dice, esta expresión, ¿sí? Para hacer ese cálculo. Bien, entonces, ¿qué es X? Es la longitud de las barras producidas por una cadena de producción. Es una variable aleatoria con distribución normal, mu, con un término mu y un sigma, en este caso, de igual a 1,8 milímetros. ¿Sí? Bien. ¿Qué otros datos tengo? Yo tengo 9 observaciones, una n igual a 9.
Tiene un intervalo de confianza del 99%, entonces, ¿cuánto vale ese caso? El alfa es de 0,01, mi alfa sobre 2, que es el que me hace falta, es 0,005, y el z para ese alfa sobre 2 será igual a 2,576. ¿Sí? Eh, Te faltan las expresiones. A ver si lo puedo descargar. Porque no los toma por ahí en el drive. En el drive. En el drive. A ver, fíjense, ahí está, ahora está el mismo. Vamos a un poquito más. Eso me- Bien, entonces decíamos, o bueno, dice el ejercicio, que yo quiero. El lector cree que el intervalo es demasiado amplio, exige uno con el mismo nivel de confianza, o sea, también trabajamos con el 9%, pero cuya longitud no sea superior a 1 milímetro. O sea, quiere que ese error, o sea, se está refiriendo ahí al error, no sea mayor a 1 milímetro. ¿Cuántas observaciones deberé tener para construir dicho intervalo? Bien, como le digo, longitud de intervalo dice que menor que 1 milímetro. ¿Qué tenemos acá? Esta es la expresión en función de los cálculos que yo tengo, la expresión de intervalo. Bien, acá, bueno, vamos haciendo el tema del error, como les digo, ¿sí? Que es lo que hicimos en el punto, en el primer ejercicio. Y con el común. Entonces, esa diferencia entre mi media poblacional y mi media muestral, mi X raya, dice que en realidad no deberá ser menor de ¿qué? De 0,5 milímetros. ¿Sí? ¿Por qué? Ahí vamos. La longitud del intervalo no quiere que sea de 1 milímetro. O sea, la longitud de ese error es 1 milímetro. ¿Qué se refiere? 1 milímetro de este intervalo a este intervalo. ¿Sí? O sea, o decir, de la izquierda, sí, desde el intervalo izquierdo al intervalo derecho. Eso quiere que sea solo de 1 milímetro. ¿Sí? Máximo 1 milímetro. Por lo tanto, si yo quiero que esto sea de 1 milímetro, ¿qué debe tener? Desde este valor central, tendré que hacer como máximo 0,05 hacia la izquierda y 0,05 a la derecha. ¿Se entiende? Eso sería. Por eso, mi error en realidad va a ser así de 0,5. ¿Sí? O sea, 1 dividido 2, básicamente. O sea, 1 milímetro dividido 2. Porque va la mitad hacia la izquierda y la mitad hacia el otro lado. Por eso tomamos 0,5. Bien. Bueno, seguimos. Yo tengo entonces ahora ese error. Yo quiero tener ese error. Y bueno, hacemos el cálculo de n, dice acá. Ese n, fíjense, ¿sale de dónde? ¿O de dónde sale? O cómo despejo yo acá el error. El error dijimos que es z alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n. ¿Sí? Ese z sobre alfa sobre 2 dijimos, ¿cuánto es? Z de 0,005 por 1,8, y es valor de sigma sobre raíz de n. N era 9, dijimos, ¿no? Bueno, acá vamos reemplazando. ¿Cuánto vale z de 0,05? 2,576 por 1,8 sobre raíz de n. Ese error dice que tiene que ser igual a 0,5. Bueno, yo de esta expresión final, fíjense, de esta expresión final que tengo acá, voy a despejar n. O sea, no es más que pasaje de términos, ¿sí? Iré pasando este para acá, llevar este para acá y despejo n.
En ese caso, ¿cuánto me da n? N dice que es igual a 85.9999. Básicamente ya 86. O sea que tendré que tener una muestra mínima de 86 elementos para poder tener ese error que dice como que sea el máximo de 1 milímetro. ¿Sí? Bueno, acá hace una especie de que pasa para 87, para 86, 85, 84. Okay. Mínima la varianza, pero bueno. Objetivo tendríamos que tener entonces 86 observaciones para poder lograr que ese error no sea superior a 1 milímetro. ¿Sí? Pregúntese cuántas observaciones debe tener la muestra para de dicho intervalo. Entonces la muestra deberá tener un valor de 86. Bueno, fíjense que acá que el ejercicio básicamente consistió eh, en calcular ese error, ¿sí? No fue tanto ahora, no fue en sí el intervalo de confianza, sino en únicamente calcular cuánto debería valer ese error. ¿Sí? Bueno, acá lo que cambia un poquito el concepto, no el concepto, pero ten en cuenta que a mí me está pidiendo, fíjense en este caso, se lo que hay que leer bien, que ese error que se pide que la longitud no sea superior a 1 milímetro, ¿sí? Claro, pero yo por eso acá lo divido en dos, porque recuerden que ese milímetro no es que yo le voy a restar o le voy a sumar 1 milímetro acá, de los intervalos, sino que yo quiero que ese intervalo esté, o sea, entre este intervalo izquierdo, el extremo izquierdo y el extremo derecho, sea de 1 milímetro, ¿sí? Por eso yo lo divido en dos, porque, digamos, yo lo máximo que puedo hacer es que este sea 0,5 de un lado y 0,5 del otro lado, ¿sí? Por eso, luego cuando yo hago el cálculo del error, lo tomo en función de esos 0,5 milímetros nada más, ¿sí? Y bueno, los otros datos ya los tenía, obtuve básicamente, ¿sí? Y como les digo acá es como que esta es la expresión de inicio del error. Fíjense que en el ejercicio anterior que hicimos ya estaba despejado n, ¿sí? En cambio, acá es como de dónde surge esa expresión de error, que es esto, tres términos, digamos. Y bueno, hasta llegar acá, entonces de acá yo despejo n, ¿sí? Y sería la misma expresión, como les digo, que hicimos en el primer ejercicio. Y bueno, despejar n me da este número, entonces digo, bueno, necesito una muestra de 86 elementos para tener que ese error, que esa longitud o amplitud sea de 1 milímetro como máximo. Bueno, entonces tenemos a ver, hagamos alguno más. A ver, ¿qué otro ejercicio podemos hacer? Vamos a uno interesante. Bueno, vamos a hacer este. Si es el número 11 para ustedes. Un poquito más grande. Sí. Dice.
Para estudiar la proporción de plantas de dentaria, se siembra en un vivero 300 semillas de dentaria. Todas las plantas emergen y al cabo de un tiempo se observa que 69 plantas están florecidas y las restantes no lo están. Bien. Entonces me dice, estimar mediante el intervalo de confianza del 95% la proporción de dentaria que florece. Bueno, en este caso entramos a otro tipo de cálculo de distribución que es utilizando proporciones, ¿sí? ¿Qué datos tengo? Tengo las 300, mi n igual a 300, que son esas 300 semillas que yo planté, ¿sí? Y me dice que esas 369, ¿sí? Florecieron. Entonces yo ahí puedo calcular que justamente una proporción de 69 sobre 300 tendré 0,23, será esa proporción. Y bueno, ese es P. Y Q, obviamente lo vamos a utilizar acá también. Fíjense como saben que es 1 menos P, ¿sí? Entonces este caso será 0,77. Bien. Me tiene un intervalo de confianza del 95%, entonces mi alfa será de 0,05, alfa sobre 2 de 0,025, y por lo tanto, entonces Z alfa sobre 2 será de 1,96. Recuerden que este Z alfa sale de la tablita esa de Z resumidas que se denomina, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos básicamente una sola expresión para ese cálculo de proporciones. Se requiere que n por p y n por q sea mayor o igual que 5. Entonces utilizamos esta expresión, que es p menos z alfa sobre 2 por la raíz de p por q sobre n. Acá en este extremo izquierdo lo restamos, y en el extremo derecho lo sumamos. Bueno, entonces vamos a reemplazar. De vuelta tenemos la expresión, y acá ya reemplazamos por los valores, ¿sí? P dijimos 0,23, Z alfa sobre 2, 1,96, P por Q, 20,97, dividido 300. Entonces, el valor de P en este caso, ¿sí? Estará entre 0,18 y 0,22, 2776. ¿Sí? Entonces quiero saber la proporción de dentarias que florecen. Entonces, bueno, a un 95, a un nivel de confianza del 95%, yo diré que, ¿cuánto? Esto sí que lo expresamos porcentaje, que entre el 18,24% y mi 27,76% de todas esas semillas van a florecer. ¿Sí? Bien. Punto de pregunta, ¿qué supuestos deben cumplirse para la validez en la estimación anterior? Dice, por el teorema del límite central, n mayor o igual a 30 se considera el supuesto de distribución normal. ¿Sí? Como vimos acá, mi n es de 300, o sea, lo supera ampliamente a ese valor de 30 en el PIB. Y el punto C, calcular la cantidad mínima de plantas de dentaria que se debería sembrar para estimar la proporción de plantas con flor en un más o menos 0,04 con una probabilidad del 95%. Bien, vamos de vuelta. Ese que me da ahí me está dando cuánto es el error. Si ese 0,04 sería el error que yo quiero tener. En este caso, ¿cómo lo expreso? Como Z alfa sobre 2 por la raíz de P por Q sobre N. ¿Sí? Z alfa sobre 2 viene como trabajamos con el mismo nivel de confianza, entonces el mismo valor, 1,96. Este valor también teníamos 0,23, 0,77. Error igual a 0,4. Entonces quiero saber yo
mi tamaño de la muestra, o sea, n. Despejo n, me queda acá la expresión al despejar. Me da que es igual a 425,20, aproximadamente 400. Entonces yo diré que dice que para que yo obtener un error de 0,04, ¿sí?, deberé tener una muestra o sembrar 425 plantas, ¿sí?, para yo lograr tener esa estimación de error, ¿sí? Bueno, fíjense que en estos problemitas es común que haga ese último cálculo o esa última pregunta referida a lo que es el error, ¿sí? Así que eso hay que tener en cuenta. Bueno, tenerlo en cuenta, porque digo, por ahí sí es muy común en el parcial haga ese tipo de preguntas, ¿sí? No es más que una pequeña expresión y de ahí siempre tenemos todos los datos, únicamente despejamos de ahí el dato de la muestra, que es el que no está faltando. Bien. Y bueno, no, acá ya empiezan con dos muestras. No hay nada. A ver. Bueno. Tabla de proporciones, hagamos este. Ya con este terminamos por hoy. Sería el último, del 13. Fíjense. Dice: un fabricante de reproductores de discos compactos utiliza un conjunto de pruebas amplias para evaluar la función eléctrica de su producto. Todos los reproductores de discos compactos deben pasar todas las pruebas antes de venderse. Bueno, un poco viejo el ejercicio. Ya creo que no hay ni CD, no sé si se venden. Pero bueno. Una muestra aleatoria de 500 reproductores tiene como resultado 15 que fallan en una o más pruebas. Encuentro un intervalo de confianza del 90% para la proporción de los reproductores de discos compactos de la población que pasan todas las pruebas. ¿Sí? Bien, entonces acá estamos hablando de vuelta de un ejercicio de proporción, ¿sí? En este caso, esa proporción es de discos compactos que pasan las pruebas de evaluación de la función de Lie. Bien, ¿qué datos me da el ejercicio? De los 500 que yo tengo, o sea, muestra de esos 500, dice que 15 fallan, ¿sí? Por lo tanto, el resto funcionan bien. Entonces, ¿qué tenemos? Yo puedo calcular esas proporciones. En el caso P será los que no fallan, son los que andan bien, que de 4,85 sobre 500 será de un 0,97. Y ese resto, los que no fallan, los que fallan, será de 0,03. Bien. Bueno. Dice un intervalo de confianza del 90%. Entonces, bueno, despejo acá esta expresión, alfa 0,10, alfa 0,2, 0,05. Voy a mi tablita de zetas abreviadas y tengo que para un z de 0,05, el valor es de 1,645. Bien, me dijeron, es solamente una expresión, tengo para el cálculo ese de proporción. ¿Eh? ¿Qué es esto? A ver, tengo todos los datos, sí, P ya lo calculé, 0,97, Z1645, P y Q es 0,03 y 0,97 sobre 500. Y acá también lo mismo, solamente que acá lo sumamos de este lado, ¿sí? Y obtengo mi intervalo.
dice que esa proporción está entre el 95.7% y el 98.3%. ¿Sí? Bueno, y veamos qué es lo que me pedía. A ver. Encuentra un intervalo de confianza del 90% para la proporción de los reproductores de discos compactos de la población que pasan todas las pruebas, dice. Bueno, entonces, ¿qué encontramos? Que entre el 95.7% y el 98.3%, ¿sí? Es la proporción, ¿sí? De reproductores que pasarán esas pruebas a un nivel de confianza del 90%. Bien. Bueno, acá lo que hace, fíjense, ¿sí? ¿Qué hacen? Yo tengo mi dato que es una proporción, ¿sí? Dice entre 0,95.7. ¿Cómo calculaba la proporción? Yo X sobre N, ¿se acuerdan? Esa es la proporción X sobre N. Entonces, ay, perdón. Si yo tengo que esa proporción es de 0,957, yo de acá puedo despejar que cuánto vale mi X, porque yo sé que mi N es 500, eso no varía. Entonces yo multiplico 0,957 por 500 y obtengo la cantidad de reproductores. ¿Cuánto es en este caso? 478,5. Y en este extremo hago lo mismo. Yo quiero saber la cantidad exacta, entonces diré 500 por el valor de esa proporción, me da que da 491,5. Bueno, me los redondea. Diré que entre 479 y 491 reproductores, yo puedo tener la confianza de que van a funcionar correctamente. ¿Sí? ¿Por qué puedo hacer yo este cálculo? Bueno, porque estamos hablando de proporciones. Entonces es una proporción. Pero si yo conozco el total, lo multiplico la proporción, obtengo la cantidad, o sea, la cantidad en sí, digamos ya de elementos que responden a esa proporción. ¿Okay? Eso es lo que hacemos este cálculo ahí como anexo para aclarar un poquito más. ¿Sí? Bueno, fíjense que este de proporción es bastante sencillo, no tiene mucho más cálculos, ¿sí? Bastante directo. Bueno, no sé, ¿quedó alguna duda? ¿Algo? Competencias todavía no había, porque, bueno, como dijimos, algunos chicos me preguntan ayer, pero ya son para el próximo jueves recién. Así que hoy día, lo que vimos aquí sería suficiente. Y no sé, ¿algo? Nada. Por el chat le escribieron, profe, si le pueden dar ejercicios para la prueba A de ver, competencia. ahí me fijo. Gracias por avisarme. Guadalupe, grupo de 2. Bueno, a ver. Y bueno, chico, con alergia. A ver, Guadalupe, ustedes hagan. El número 10, el ejercicio 10 de ya sería obviamente el TP6, ¿sí? Listo. Bueno, eso ya sería creo que ayer me preguntaron 2 o 3 chicos más también, así que ya creo que tenemos suficientes para el otro jueves. Bueno, entonces chicos, si no hay más dudas, no hay alguna pregunta, nos vemos la otra semana.